mis queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Pochemuchka y hoy me gustaría explicaros algunas frases rusas que chocan a cada extranjero. O sea, ¿qué significan estas frases? Si vamos a traducirlas de forma literal, no entendemos nada. Bueno, esto sucede en cada idioma. Cuando estudiamos alguna lengua en profundidad, siempre hay algunas frases hechas o algunos fraseologismos que al principio no entendemos lo que significa, por lo tanto necesitamos una explicación y hoy os voy a dar la explicación de cada una de estas frases. Bueno, ¿estáis preparados? Vamos a empezar. La primera frase que nos choca a todos al principio es «руки в ноги и вперед». Bueno, ¿qué significa esto? Si traducimos estas frases de forma literal, significa manos a las piernas o piernas a las manos, es decir, coger piernas a las manos o manos a las piernas y adelante. ¿Qué significa esto? O sea, tengo que coger mis piernas en las manos y moverme adelante, o al revés, coger mis manos a las piernas y moverme adelante. ¿Qué significa esto? En idioma español tenemos frases similares a esta. Por ejemplo, pies, ¿para qué los quiero? Otra frase que es a moverse. Esta frase rusa, de forma muy coloquial y muy humorística, significa que tenemos que movernos o empezar a moverse o ponernos en marcha inmediatamente. Por ejemplo, estamos en casa y de repente nos damos cuenta que tenemos que ir corriendo porque vamos a perder autobús, o sea, es la hora de salir. Por lo tanto decimos «руки в ноги и вперед», es decir, encogernos y movernos adelante. Entonces esta frase significa moverse muy rápidamente, ponernos en marcha, moverse hacia un objeto o, por ejemplo, hacer algún movimiento o alguna acción sin perder tiempo. Bueno, la segunda frase que cuando la vemos tampoco entendemos nada. La segunda frase en ruso es «наламать дров». Esta es una frase que de forma literal en idioma español significa romper leña o cortar leña. Por supuesto, podemos hacerlo de forma literal, ¿no? Estar en nuestro pueblo y romper leña. Hacer el movimiento de romper, cortar la leña. Pero no, esta frase también la utilizamos en el sentido figurado. En el sentido figurado usamos esta frase cuando cometemos error o cuando nuestra acción tiene consecuencias negativas. En idioma español tenemos frases similares, como por ejemplo meter la pata o hacer un desastre. Cuando una persona de forma muy impulsiva ha hecho alguna acción sin pensar y tiene consecuencias negativas o resultados negativos de su acción. La tercera frase la utilizamos muchísimo en el habla coloquial. La frase es «сделать из мухи слона». «Сделать из мухи слона», lo que significa literalmente hacer de una mosca un elefante. O sea, cuando vemos esta frase, yo entiendo a todos los extranjeros. O sea, ¿qué significa esto? Estamos en un laboratorio y tenemos que hacer de una mosca un elefante, o por magia también tenemos que convertir este animal en elefante. Pobre mosca, pobre elefante, ¿qué pasa aquí? En español tenemos una frase equivalente que es hacer una montaña de un grano de arena, lo que significa que es exagerar la situación. Lo que hacemos es que esta situación parece mucho más grave que es en realidad, o sea, no ha pasado nada grave, pero nosotros la exageramos. Otra expresión muy interesante. «Бежать, чтобы пятки сверкали». «Бежать, чтобы пятки сверкали». Pues, ¿y qué significa esto? De forma literal, esta frase significa correr tan rápido que los talones brillan. O sea, cuando hablamos de una persona que está corriendo tan rápidamente, o sea, se ha ido corriendo tan rápido que solamente en el horizonte se ven sus talones. O sea, es una persona que se escapa de algo o se ha ido a correr y se ha ido tan rápidamente que solamente en el horizonte se ven sus talones. En español también tenemos una frase parecida que es correr a toda prisa. Otra frase muy interesante que al principio nos parece muy difícil. Y esta frase o simplemente un verbo que es закругляться. Es un verbo, como veis, es un verbo reflexivo, lo que significa es la hora de redondear.
o es la hora de cerrar el círculo. ¿Cuándo utilizamos este verbo? ¿Cuándo utilizamos esta expresión? Pues cuando queremos indicar que ya es el tiempo, es la hora de concluir, de finalizar alguna conversación, algún trabajo, alguna actividad. Por ejemplo, estamos en una reunión y ya veo que ya nos queda 1 minuto para finalizar nuestra reunión o, por ejemplo, para finalizar nuestra clase. Entonces puedo decir «пора закругляться» o simplemente «закругляться», que es la hora de cerrar el círculo. Y en español las frases equivalentes serían «es la hora de ir terminando» o «es el momento de cerrar», el momento de finalizar algo. Siguiente expresión muy chocante y muy interesante, que es «поймать себя на мысли». Поймать себя на мысли, lo que significa de forma literal atraparse a sí mismo o a uno mismo en un pensamiento. Esta frase se utiliza para describir un momento cuando una persona de repente se da cuenta que está pensando en algo específico, ¿no? Nos ha pasado muchas veces a todos nosotros, que nos damos cuenta que estamos pensando en algo específico, que ya ha pasado unos minutos o unos segundos y nosotros estamos pensando en algo de forma involuntaria y de repente nos damos cuenta que ya ha pasado tiempo, ¿no? Nos damos cuenta que estamos pensando en algo y nos hemos ido del mundo real. En español también tenemos expresión parecida, darse cuenta de que está pensando. Otra frase muy interesante que podemos utilizar para expresar nuestras emociones o cuando estamos muy enfadados. Esta frase hemos visto con vosotros en una transmisión en directo sobre la preposición is. Y la frase es выходить из себя. Выходить из себя, que de forma literal significa salir de uno mismo. O sea, es como si fuera mi alma que salga de mí mismo. En español también tenemos frases muy parecidas, es perder los estribos o salir de sus casillas. Esta frase la usamos cuando estamos muy enfadados, muy cabreados, cuando una persona expresa sus emociones de enfado con mucha ira y con mucha frustración. Y la última frase interesante que también seguramente os va a chocar es тараканы в голове. Тараканы в голове, o sea, las cucarachas en la cabeza. Pero, ¿de qué va esta frase? ¿Pero por qué tenemos que hablar de las cucarachas encima en la cabeza de alguien? En español también tenemos frases parecidas, que es tener pájaros en la cabeza. ¿Estáis de acuerdo que en español la frase es mucho más elegante que en ruso? O sea, prefiero pájaros en mi cabeza que cucarachas en la cabeza. O también otra frase similar que es tener ideas locas. En este caso, esta frase utilizamos para hablar de una persona que tiene sus rarezas, que tiene sus ideas extrañas, que tiene sus manías. Bueno chicos, ¿qué tal os han parecido estas frases? A que sí son muy extrañas, pero bueno, cuando las explicas se entiende mucho mejor. ¿Y vosotros sabéis algunas frases extrañas en ruso? Escribid por debajo de este vídeo y también podéis dejar los ejemplos con las frases que hemos estudiado hoy con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos muy pronto. Adiós, пока.